Hay doctrinas que promueven la idea de que somos dioses dormidos, o sea que en nuestro decadente cuerpo vive algo así como una esencia divina, y que fuimos atrapados en esta tierra por un dios menor, con el fin de olvidar nuestra verdadera esencia divina. Bueno, si estas ideas te parecen conocidas, te cuento que nacieron hace muchos años como parte del dogma de una corriente religioso-filosófica llamada el gnosticismo, pero de seguro quieres saber más. Para ello, hagamos un poco de historia. Desde un punto de vista teológico, el gnosticismo es un movimiento que surgió en los primeros siglos de la era cristiana. Sin embargo, algunos dicen que es posterior al cristianismo, mientras que otros opinan que eran movimientos previos, pequeñas sectas esotéricas dispersadas por Mesopotamia, las cuales vieron en el cristianismo un enemigo al cual infiltrar y destruir. Sea como sea, lo cierto es que este dogma ha tenido una influencia significativa en la historia del pensamiento religioso, tanto así que terminó moldeando las ideas de algunos padres de la Iglesia Católica, ideas que también muchos grupos esotéricos defienden hoy en día. El gnosticismo se caracteriza por su creencia en el conocimiento esotérico y salvífico como medio para la redención, o sea, para un gnóstico, la salvación es solo por medio del conocimiento, diferente al cristianismo, donde la salvación se logra mediante actos de fe y la gracia divina. Los gnósticos tienen una visión dualista de la vida. Consideran que el mundo material es defectuoso y creado por un ser inferior, a quien llaman el demiurgo, mientras que el verdadero Dios es trascendente y ajeno a la creación material, alguien que jamás podremos conocer. Esta es la visión fundamental del gnosticismo. Algunos dogmas gnósticos reivindican un mítico preadanismo, es decir, antes de que nosotros llegáramos a ser una manifestación como humanos aquí en el jardín del Edén, ya nuestra esencia existía en el universo. Por ello, en la comprensión gnóstica, la caída en el pecado ocurrió como resultado de la creación física, o sea, nuestra creación material es el origen del pecado y la imperfección en el ser humano. ¿Por qué? Porque antes de volvernos materiales, todos éramos parte de la unidad del Dios eterno. Por ello, ese Dios no nos creó de manera separada del resto del universo. Además, los gnósticos consideran que en un principio el ser humano no poseía sexos, sino que teníamos algo así como una androginia o una unión de géneros. Sobre esto creo haber leído en una ocasión, me parece que eran en los mitos hebreos de Grave, donde él mencionaba que los judíos midrásicos de la Edad Media proponían la idea de que Yahvé creó en el Edén a un Adán que era andrógino, o sea, poseía ambos sexos. Y cuando se los separa, se crea al hombre y a la mujer, allí viene el pecado. O sea que se debe a esa separación. Bueno, suena bastante similar a la creencia gnóstica. Si esto es así, entonces el gnosticismo no solo influyó en el catolicismo, sino también en el judaísmo posterior. Pero bueno, esto quizás lo veamos más adelante, dependiendo de cuánto tiempo me lleve este video. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Sí, según los gnósticos, después de la caída, el Logos, o sea, el Cristo preexistente, vino a la tierra con apariencia humana para enseñarnos a nosotros cómo volver a esa androginia original y por fin reunirnos con Dios. Según ellos, Dios envió a Cristo para restaurar el cosmos original. Como la chispa divina dentro de los humanos se había dormido, no recordábamos nuestros orígenes. Por esa razón, el ser humano debía despertar la presencia de esa parte que tenemos de Dios dentro de nosotros, algo que también me recuerda mucho al budismo zen. En fin, cuando esto se logre, el gobierno de los arcontes terminará. No quiero exagerar con los paralelismos, pero este concepto que les acabo de mencionar, ¿no les parece muy similar a las creencias de los cienciólogos? Estos dicen que nuestros problemas emocionales, en fin, los problemas de la humanidad en general, como la depresión, por ejemplo, se deben a que
que en nuestros cuerpos están atrapadas almas alienígenas y por eso no nos sentimos plenos en esta vida. Algo así como decían los gnósticos, no nos sentimos plenos porque no hemos llegado a liberar nuestra chispa divina. Bueno, los cienciólogos con una clase de algunos aparatos electrónicos te ayudan a liberar esas almas alienígenas atrapadas allí. Eso sí, siempre debes pagar un módico precio o algo así. Bueno, continuemos. Entonces, ¿cómo llegamos a existir en la Tierra según los gnósticos? Lo que sucedió realmente, según ellos, obvio, fue que Dios emanó o dejó escapar de su esencia unos poderes llamados arcontes. Entidades que son, por ejemplo, como la luz del sol, que se ve pero no es corpórea. Y aquí hacemos un punto. Sé que debería haber aclarado esto hace rato, pero bueno, tenía que hacerlo en algún momento. Las creencias gnósticas son infinitas y muy variadas, así como ilógicas y caprichosas. Me llevaría miles de horas analizar cada una de las posturas, por lo cual en este video solo tomaré una rama, pues al hablar de los arcontes algunos dicen que son entidades demoníacas y otros que solo son entidades divinas. El punto es que tomaremos la idea de que los arcontes son entidades demoníacas subordinadas a la encarnación del mal en este sistema de creencias gnóstico. Sé que tal vez te estés preguntando ¿quién cuernos son los arcontes? Bueno, según el delirio gnóstico, después de la creación del universo, este se polarizó en todos sus aspectos. En esa polarización se enfrentaron el alma, o también llamada la chispa divina, contra la carne. La luz se enfrentó a la oscuridad y así por el estilo, algo así como el yin y el yang. Sin embargo, este proceso no tuvo a Dios como involucrado, ya que según los gnósticos, Él no crea. Por ello, los arcontes se cree que son gobernantes, cada uno de ellos relacionado con uno de los 7 planetas que impiden que las almas abandonen el reino material. En el maniqueísmo, esta corriente religiosa fundada por Mani, los arcontes son los gobernantes de un reino dentro del reino de las tinieblas, que en su conjunto forman parte del príncipe de las tinieblas. En términos metafísicos, podríamos considerar a los arcontes como las fuerzas oscuras o negativas que existen en el universo, las cuales buscan mantener a las almas atrapadas en el plano material. Son una representación de las barreras y obstáculos que debemos superar para alcanzar la iluminación o la llamada Gnosis. Aún así, todavía no contestamos la pregunta de hace un momento. ¿Qué papel tenemos los humanos en este embrollo universal lleno de demiurgos y arcontes y chispas divinas? Bueno, se dice que uno de estos arcontes, llamado Sofía, o también llamada la sabiduría, tuvo un momento de debilidad y creó al demiurgo. Y sé que te estarás preguntando, ¿quién es el demiurgo? Bueno, en la filosofía platónica, el demiurgo es considerado como un dios creador del mundo y autor del universo. Platón dice que éste se encarga de copiar las ideas perfectas, o sea, la creación celestial divina, pero las imprime en la materia imperfecta, o sea, nuestra carne, lo material que nos rodea. Como resultado de esto, se obtiene objetos que forman parte de este mundo imperfecto que nos rodea, o sea que este mundo en realidad intenta imitar la perfección del plano divino, algo así como la Matrix. Para el señor Platón, Dios, o también llamado el Supremo, existía más allá del universo material. Era perfecto y por tanto no habría creado un mundo imperfecto. Entonces, ¿cómo se explica la existencia del sufrimiento y la maldad en la humanidad? Bueno, para Platón, este mundo no fue creado por el bien supremo. Postuló la existencia de un poder secundario, este demiurgo de quien estamos hablando, y dice que él creó la materia y la sustancia del reino físico. Sin embargo, en las corrientes del gnosticismo, el demiurgo tiene una connotación diferente. No es necesariamente considerado divino, sino que es visto como una entidad inferior que crea y ordena el mundo material. En este contexto, el demiurgo es visto como la encarnación de lo maligno, ya que ata al ser humano a las pasiones de la materia. Por eso, el gnosticismo postula la existencia de un mundo espiritual superior, quizás el paraíso en el cielo católico, donde, según ellos, vive un Dios desconocido, inalcanzable para nosotros, a la vez que existe también un mundo material inferior, en el cual residimos nosotros los seres humanos. El verdadero Dios es aquel del universo espiritual. Sin embargo, el demiurgo es el ordenador
fundador de nuestro universo material. O sea, nos dejan con lo peorcito. Entonces, en el gnosticismo, los arcontes son seres divinos creados por el demiurgo para gobernar el mundo material. La cosmología gnóstica se basa en la idea de que el mundo material es imperfecto y está dominado por seres malignos, los ya mencionados arcontes. Entonces, el demiurgo es una deidad creadora dentro de la filosofía gnóstica, y es visto como un ser ignorante, arrogante, que cree que es el único creador. O sea que en realidad tenemos a los arcontes como servidores del demiurgo y ayudantes en su tarea de gobernar y mantener el mundo material, nuestro mundo. Quiero recalcar nuevamente que estas interpretaciones pueden variar dependiendo de las diferentes escuelas del pensamiento dentro de la filosofía platónica misma y el gnosticismo. Y si algunas ideas como las del alma inmortal y el paraíso celestial les parecen familiares, no se extrañen, pues está más que comprobado que en la realidad tanto los gnósticos como también los padres de la Iglesia Católica fueron influidos por las diferentes escuelas de la filosofía griega. Muchas de las escuelas compartían las teorías de Platón y su visión del universo. Ahora bien, ¿cómo surge el gnosticismo? Los orígenes del gnosticismo están estrechamente relacionados con la interacción entre el cristianismo apóstata posapostólico y las corrientes filosóficas y religiosas de la época. Se cree que el gnosticismo surgió a raíz de la influencia de filosofías griegas helenísticas como el platonismo y el neopitagorismo, pero también se notan claras influencias de corrientes religiosas sincréticas como lo son el hermetismo, que habrás escuchado de ella, el famoso Hermes Trismegisto, así como también hay cierta influencia de el antiguo culto a la diosa egipcia Isis. Pero en fin, los gnósticos estaban de acuerdo en que el Dios creador del Génesis creó el universo. Hasta allí tenemos un paralelismo con el cristianismo. Sin embargo, para ellos, la creación consistía en materia maligna. En algunos sistemas, o sea, en algunas ideas gnósticas, el Dios de Israel no solo era malvado, sino que era el propio Satanás. Ahí es donde se empiezan a diferenciar del cristianismo. Por lo tanto, los mandamientos del Dios de Israel se consideraron inválidos. Hay quienes creen que el fundador formal de este movimiento fue un tal Simón Mago, a quien el apóstol Pedro censuró duramente luego de querer ofrecerle dinero para que Pedro le diera el poder de hacer milagros, como los hacía él mismo. Esta historia se nos relata en el libro de Hechos de Apóstoles en el capítulo 8. Se cree que este Simón, que aparece allí, podría ser el fundador de la corriente gnóstica que se mezcló con el cristianismo del siglo I. Por lo cual, el gnosticismo no era un movimiento complementario del cristianismo como algunos quieren mostrarlo, sino que más bien estaba enfrentado al cristianismo, eran enemigos. De hecho, los gnósticos se creían superiores intelectualmente, pues desde una perspectiva teológica, uno de los aspectos más problemáticos del gnosticismo es su negación de la encarnación de Cristo. Los gnósticos consideran que Jesús es solo una manifestación de una emanación divina superior y que su cuerpo físico, el que tenía aquí en la tierra, no era real. Esta visión distorsiona profundamente la naturaleza de Jesucristo y su papel en la salvación. Si Cristo nunca tuvo un cuerpo material, los pilares centrales del cristianismo, el sacrificio y la resurrección de los muertos, quedan anulados. Lo que es más, los gnósticos hasta usan las escrituras para apoyar la idea de que el cuerpo físico de Cristo no era real, pues en los evangelios dicen que cuando el Cristo se apareció a sus discípulas después de resucitado, éstas no lo reconocieron, y según los gnósticos se debía a que ya no estaba usando la apariencia con la que lo habían conocido debido a que no era su imagen real. Pero ¿no creen que también a este relato lo podríamos interpretar como que Jesús se libró de aquel cuerpo carnal
carnal que había entregado en sacrificio y volvió a ser una criatura espiritual como antes de nacer en la tierra. Por ello, en realidad, no volvió a encarnar esa apariencia cuyo cuerpo era el ofrecido en sacrificio por los pecados. Por ello quedaba separado como ofrenda y no lo volvería a usar. Sin embargo, soy consciente de que quizás alguien dirá que en realidad Jesús volvió a usar su cuerpo original cuando se apareció a sus apóstoles, en especial a Tomás, quien era el incrédulo, ¿recuerdan? Pero bueno, el punto era otro. Según los gnósticos, solo aquellos que poseen el conocimiento secreto pueden alcanzar la redención. Esta visión contrasta con la enseñanza cristiana tradicional de que la salvación está abierta a todos a través de la fe y la gracia divina. Sin embargo, los gnósticos, aunque ellos lo crean, no fueron tan diferentes en muchos aspectos a los católicos. ¿A qué me refiero? Bueno, los gnósticos fueron los primeros de quienes se sabe que practicaban el celibato, o sea, el no contraer matrimonio, y la castidad, el no mantener relaciones durante el resto de su vida. ¿Por qué lo hacían? Bueno, para ellos, para los gnósticos, de este modo se rompía el ciclo vital tradicional, porque cada vez que nacía alguien, quedaba la chispa divina atrapada en un cuerpo físico. Lo interesante es que poco después, los mismos padres de la Iglesia Católica, mientras por un lado combatían al gnosticismo, por el otro adoptaban sus filosofías y prácticas, cristianizándolas como hicieron con todo paganismo que diera vueltas por allí y que les conviniera, porque está claro que para el catolicismo, si los otros hacían algo, estaba mal. Pero si eso mismo lo hacían ellos, entonces ya sí era correcto. Así es como adoptaron el concepto del celibato para el clero, o sea, es una idea tomada del gnosticismo. El celibato se entendía como un sacrificio en vida, el renunciar a la costumbre popular de tener esposa e hijos. Este concepto daba la idea de que el clero de la iglesia, o sea, sus líderes, estaban por encima de la congregación con un sentido de santidad. Y es la misma idea con la que se promueve hoy en día en el catolicismo. Por esa razón vemos que el gnosticismo no fue un movimiento tímido, sino combativo. De hecho, atacaron directamente las escrituras cristianas, teniendo una influencia negativa en el desarrollo de lo que conocemos como el canon bíblico, o sea, la selección de los libros que finalmente formarían parte de la Biblia que tenemos hoy. En aquel tiempo, en el primer siglo, los gnósticos presionaban para que sus textos fueran considerados para incluirse en el Nuevo Testamento, pero finalmente fueron rechazados debido a su contenido heterodoxo. Sin embargo, algunas Biblias de hoy en día sí los contienen, pero también se pueden encontrar algunos de estos en libros particulares donde están los famosos evangelios apócrifos, que se cree que contienen la verdad revelada que no se atrevieron a revelar los evangelistas que escribieron los 4 evangelios apostólicos. Estos textos, como los evangelios de Tomás o María Magdalena, promueven enseñanzas contrarias a la ortodoxia cristiana. Por lo tanto, no fueron reconocidos como escritura inspirada. Pero en realidad, los gnósticos no deseaban que sus escritos formaran parte de las escrituras canónicas, como creen algunos especialistas. Lo cierto es que la finalidad de los gnósticos, si analizan esos evangelios que ellos escribieron, bien por su fraseología y por su idea general, es que estos libros en realidad buscaban ridiculizar las doctrinas cristianas. Eran panfletos contrarios a la enseñanza que propagaban los apóstoles. O sea, los gnósticos escribieron los evangelios apócrifos como un insulto a los evangelios canónicos. Eran panfletos contrarios a la enseñanza que propagaban los apóstoles, a quienes los gnósticos consideraban inferiores a ellos, pues no entendían la verdadera naturaleza de las cosas. Pero claro, ellos sí entendían todo, como no podía ser de otra manera. Los especialistas entendieron muy bien la influencia de estos evangelios apócrifos cuando se encontraron los textos de Nag Hammadi, la cual es considerada la mayor colección de textos gnósticos encontrados. Cuando estos estuvieron disponibles, muchas teólogas feministas modernas los admiraron por su inclusión de las mujeres en los grupos de estudio y en su promoción de mujeres ministras en la Eucaristía.
Al mismo tiempo, otros grupos como los de la nueva era admiraban lo que veían como la elevación de lo divino femenino en la persona de Sofía. ¿Recuerdan quién era que mencionamos hace un momento? Sin embargo, no nos engañemos. Los gnósticos no eran el equivalente de las feministas modernas. Cada texto se debe analizar por sus conceptos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás termina con la frase: Simón Pedro le dijo, que María se vaya de entre nosotros porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús le dijo: mira, yo la atraeré para que se convierta en varón, para que también ella se convierta en un espíritu vivo como vosotros los varones, porque toda mujer que se haya convertido en varón entrará en el reino de los cielos. O sea que en realidad no eran muy feministas los evangelios apócrifos. En términos de influencia, el gnosticismo ha tenido un impacto duradero en el pensamiento religioso y filosófico. Sus ideas han reaparecido en diferentes épocas de la historia, como en la Edad Media, con la aparición de la secta de los cátaros, o en la era moderna con movimientos esotéricos y pseudocientíficos, que ustedes los escucharán. No obstante, el gnosticismo ha sido ampliamente criticado por su falta de fundamento en la tradición teológica y su tergiversación de las enseñanzas cristianas, pues al negar la realidad del mundo material y la encarnación del Cristo, el gnosticismo se opone directamente a los fundamentos del cristianismo y socava su mensaje central de salvación y redención. Por ello, cuando en el año 312 Constantino inventó el catolicismo, ya sabía que su recién fundada empresa tendría competencia. Por eso, abusando del poder del imperio, decretó que cualquier discrepancia con sus enseñanzas se consideraría una herejía y por lo tanto debía ser eliminada, y si existían escritos de esos movimientos religiosos, debían ser quemados. En ese ambiente se cree que fue entonces cuando alguien, tal vez un monje católico, enterró los textos que hoy conocemos como Nag Hammadi, o sea, esa colección de evangelios apócrifos escritos por los gnósticos. La idea de este monje era salvarlos de la mano del catolicismo. Desde ese momento, los gnósticos pasaron esencialmente a la clandestinidad, para reaparecer en la Edad Media en los Balcanes de la mano de los valdenses y en el sur de Francia como los albigenses. Así es como la Iglesia Católica, al ver que su enemigo de antaño había regresado ayornado, entonces decidió crear una institución para eliminarlos, la Santa Inquisición, porque ya sabemos que no hay nada mejor que el terror para ayudar a las ovejas descarriadas a volver al rebaño. Los gnósticos alegaban que poseían un conocimiento superior que les había venido por revelación secreta, y ellos se jactaban de ser los correctores de los apóstoles. El gnosticismo, sin embargo, mezclaba la filosofía, las suposiciones y el misticismo pagano con lo que en aquel momento era ya el cristianismo apóstata. De hecho, algunos biblistas creen que ya para su tiempo el apóstol Pablo tuvo que enfrentarlos durante su ministerio, y probablemente se refirió a ellos cuando escribe su carta a los colosenses, donde dice: cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño, según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo, y no según Cristo. Lo cierto es que el gnosticismo era una religión de extremistas. Por razonar que toda carne era mala, los gnósticos también rechazaban el matrimonio y la procreación, de los cuales decían que estas prácticas habían sido originadas por Satanás. Hasta atribuyeron sabiduría divina a la serpiente que extravió a nuestros primeros padres en el Edén. Aquel punto de vista trajo como resultado estilos de vida que iban a los extremos, o el ascetismo, la flagelación de la carne, o al libertinaje, que eran los excesos carnales, puesto que los gnósticos alegaban que la salvación se alcanzaba solo mediante el gnosticismo místico o el conocimiento de uno mismo, por lo cual esto no dejaba lugar para la doctrina bíblica, a la cual menospreciaban como inferior a su filosofía. Como vimos, sus ideas influyeron en muchas corrientes religiosas y hasta nuestros días siguen vigentes, pues vemos como los conceptos gnósticos se incluyen ahora en las películas de ciencia ficción. Tenemos una idea, por ejemplo, en la película Blade Runner de 1982, dirigida por Ridley Scott. Aquí se trataba de la creación de androides perfectos que, sin embargo, empezaban a desarrollar emociones humanas debido a los implantes de memoria
memoria en sus sistemas, y ellos también se plantean este existencialismo que plantean los gnósticos. También vemos ideas similares en el éxito de las hermanas Wachowski de 1999 en la película Matrix, que se basa en el gnosticismo y el budismo para plantear el problema fundamental de la humanidad y su solución en términos de ignorancia e iluminación. Debido a la ignorancia, las personas confunden el mundo material con algo real, pero la película nos enseña que pueden salir de este sueño con la ayuda de un guía que les enseña su verdadera naturaleza. En resumen, desde una perspectiva teológica, el gnosticismo presenta una serie de problemas y críticas mordaces. Su visión dualista del mundo, su negación de la realidad y de la encarnación del Cristo, y su énfasis en el conocimiento secreto y exclusivo son aspectos que desvirtúan su mensaje y además van en clara contraposición del mensaje cristiano dominante. Aunque el gnosticismo ha tenido influencia en la historia del pensamiento religioso, es importante reconocer sus limitaciones y contradicciones de las vastas escuelas que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Pero en realidad está más emparentado con la filosofía y el mazdeísmo que con la religión cristiana. En fin, es una idea más que moldeó al catolicismo y a muchas otras sectas llamadas cristianas. Así llegamos al final de un video más. Espero te haya gustado. Si es así, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta la próxima y gracias por estar allí.